El primer día de la semana, María Magdalena comenzó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al maestro y no sabemos dónde lo han colocado. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, los dos corrían. Pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, vio y creyó. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 2 al 8. Un apóstol, un evangelista, un discípulo misionero en nombre de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 27 de diciembre, año 2021. Un discípulo misionero al servicio de Dios, al servicio del reino de Dios, al servicio de la misión en la iglesia. Y ese es precisamente el tema que nos corresponde pensar para este día. Discípulos misioneros de Jesús de Nazaret. Tiene que haber una combinación perfecta entre un discípulo misionero, y cuando la combinación no es perfecta, el discípulo lastima a la iglesia en lugar de ayudar a la misión. Hablamos de un discípulo misionero excelente en la iglesia que se llama San Juan, apóstol y evangelista, y se distingue por ser el discípulo amado de Jesús de Nazaret. Discípulo amado, le llamaban así el divino, es decir, el teólogo entre los griegos, y era un judío de Galilea y era hijo de Zebedeo y de Salomé. También era hermano de Santiago el Mayor. Cuando uno recuerda la vida de este discípulo apóstol evangelista San Juan, recuerda sus 3 epístolas y recuerda el libro del Apocalipsis y recuerda el Evangelio según San Juan. El propio Jesucristo le coloca a Juan y a Santiago el sobrenombre de Boanerges, o sea, hijos del trueno. Suena algo así como gracioso dentro de la hermenéutica bíblica. Es como un mote, un sobrenombre que Jesucristo le coloca a ellos, y Boanerges significa hijo del trueno. Algunos intérpretes e historiadores dicen que no se sabe por qué les colocó ese mote, si sería por ser personas muy temperamentales o por la misión que deberían realizar. San Juan era el más joven de los 12 apóstoles y sobrevivió a todos los demás. Es el único apóstol que no murió martirizado. Y el Señor quiso que estuviera con Pedro y Santiago en el momento de la transfiguración. Aparece San Juan otra vez allí. Y aparece también en el huerto de los Olivos. Aparece en varias ocasiones. Aparece que uno entiende que Jesucristo tenía un afecto especial por San Juan Evangelista. Fue elegido y fue compañero de Pedro y preparó toda esa iglesia que tenemos hoy en día. La importancia de ser un discípulo misionero de Jesús de Nazaret, único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Santísima Virgen María, y fue el que recibió el encargo de el cuidado de la madre del Redentor, y así se lo dijo Jesús de Nazaret estando en la cruz: ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y Juan fue dentro de todos esos apóstoles. El Evangelio de Juan es una narración de la vida de Jesús de una manera espectacular, cuando arranca a hablar de Jesús de Nazaret con el valor de la palabra, lo que hace la palabra en la historia de la humanidad, en la historia de la creación. Entonces tiene un evangelio muy rico en su contenido que merece estudiarlo por aparte.
y tiene como 4 sesiones ese evangelio. Tiene un prólogo que contiene el resumen de la encarnación del Verbo, una segunda parte que relata la vida pública de Jesús desde el bautismo hasta la pasión, y una tercera parte, la pasión y la resurrección del Maestro, que completa con un epílogo. Y así tenemos lo que significa un apóstol, discípulo misionero de Jesús de Nazaret. Como es el tema para hoy y es el tema interesante, ¿cómo puede saber una persona si puede ser discípulo misionero? ¿O cómo puede saber una persona que quiera seguir a Jesús en el sacerdocio, en el ministerio, en la vida consagrada y esté buscando como la respuesta a la opción vocacional, carismática de ser discípulo misionero? La puede encontrar resumida como en 5 palabritas en la quinta conferencia episcopal latinoamericana que se celebró en la ciudad de Aparecida, en Brasil, en el año 2007. Y allí aparecen 5 elementos básicos para ser un buen discípulo misionero. Lo primero que debe preocuparse una persona para ser un buen discípulo y apóstol de Jesucristo, primero un encuentro con Él. Los que son discípulos deben buscar al Señor y sentirse llamados por Dios. Se siente llamado por Dios. No es un gusto personal. No es que a mí me gustaría o la mamá le gustaría tener un hijo que se moviera en ese campo. No es ese el asunto. Es un llamado de Dios. Es un encuentro con Jesucristo y se logra a través de la oración, el apostolado parroquial, la lectura de la palabra, la meditación. Hay elementos básicos para hablar de que comienza el discípulo a organizarse y a vivir dentro de una vocación. Una vez que toma esa decisión y se llega a comprobar que sí verdaderamente es una vocación, entonces la quinta conferencia episcopal habla de la conversión de ese discípulo. Es la respuesta que ya el discípulo le quiere dar al maestro de ir en comunión con Él. La conversión significa cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir y comenzar a identificarse con ese maestro. Porque es que el discípulo tiene que seguir es al maestro, no a otro ser humano, al maestro. Y esa es la clave de un excelente discípulo. El tercer punto es el discipulado, es decir, la persona ya comienza a ser apóstol del Señor. Entonces utiliza el tiempo para madurar en el conocimiento de su maestro, para profundizar en la palabra de su maestro, y esto lo puede hacer a través de la catequesis y utilizando la vida sacramental, por ejemplo, la Sagrada Comunión, el sacramento de la reconciliación, la adoración eucarística, es decir, llevando una vida sacramental se puede llevar un excelente discipulado, madura la persona en su fe. Cuarto paso es la comunión. Un discípulo debe estar en comunión. No puede haber vida cristiana si no vive en comunidad de ese discípulo. Es decir, el discípulo tiene que abrirse a la comunidad, a estar en comunión con las otras personas, al trabajo, con las demás, a escuchar a los demás. Lo que el Papa Francisco está insistiendo sobre la sinodalidad, hablando de comunión, participación, estar en una relación con los demás, aprender a escuchar y convivir con el otro. Y el último punto ya es la misión, donde sale el discípulo a hablar de su maestro, y eso es lo que hace anunciar a un Cristo muerto y resucitado, es decir, a construir el reino de Dios. Esos son los 5 pasos para pensar en una persona que quiera realizar un buen discipulado, prestarle un buen servicio a Dios en la sociedad. Ahí son los 5 pasos: encuentro con Jesús, la conversión, madurar en ese discipulado, vivir en comunión y lanzarse a la misión de construir el reino de Dios. Hemos aprendido hoy de un gran discípulo y de un gran apóstol bíblico que se llama San Juan el apóstol y el evangelista, el discípulo amado de Jesús de Nazaret. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.